Muy buenas, hoy os traemos al canal una pluma de plástico, una pluma demostradora, una pluma que está inspirada en la Pilot Prera. Esta pluma en concreto es extra fina, pero también la hay en punta fina. Es una pluma cuyo mecanismo de carga es de cartucho o de convertidor. Y no lleva ninguna inscripción aquí, ni aquí tampoco. La verdad que no lleva ninguna inscripción casi por ninguna parte, pero lleva aquí un símbolo que no sé si se verá bien, que son unos caracteres chinos. Son unos caracteres chinos que tienen además unas letras. Estas letras dicen vida eterna. Vida eterna en chino se dice Winsun. Es una Winsun, sí. Es una Winsun 3003. Pero antes de ver la pluma, si os parece, vamos a echar un pequeño vistazo a la historia de Winsun. Bueno, luego veis aquí la Pelican 4001 rosa, que como os podéis imaginar va a ser la tinta con la que probemos la pluma. Bueno, pues os cuento un poco la historia de Winsun porque el tema no es fácil. Yo les he estado mirando en bastantes sitios porque tenía mucho interés, ¿no? Winsun es, pues yo diría la segunda marca de China, ¿no? Siendo la primera Hero y la tercera siendo Jinhao. Winsun es la segunda marca, aunque ahora es propiedad del grupo Hero. ¿Cómo empieza esta marca? Bueno, pues por lo que he podido averiguar, Parker se establece en Shanghái en el año 1944, pues en plena Segunda Guerra Mundial. En el año 46 se funda una fábrica que se llama North Sichuan Road. Esta fábrica, North Sichuan Road, en el año 1948 pasa a denominarse Life, que es vida. Paralelamente, en el año 1947, el Partido Comunista Chino crea la fábrica Xinhua. En el año 1956, Xinhua, la fábrica de plumas Xinhua, se fusiona con Life. Y Life empieza a exportarse a Hong Kong. Hong Kong, como recordáis, es una colonia en esa época, es una colonia inglesa de un territorio que China reclama. El problema es que al exportarse a Hong Kong y de ahí a otros países, pues se encuentran que Japón, que es uno de los principales mercados, tiene ya otra marca Life registrada, con lo cual no pueden exportar sus productos con esta marca Life y lo cambian con el nombre de Winsun, que es vida eterna en este caso. Winsun es vida eterna. En el año 1960, por su parte, Xinhua compra la marca Lucky y Guangming. Y en el año 1987, Xinhua cambia su nombre ya definitivamente por el de Winsun. En los años 90, parece ser que están cotizando ambas marcas en paralelo, la Winsun y la Hero, de toda la vida, pero hay una crisis fuerte en China. Estas dos empresas cotizan en la bolsa de Shanghái. Hay una fuerte crisis en China y Hero Group se hace con la marca Winsun. Creo que tiene la marca durante unos años sin hacer nada y durante esos años pues parece ser que proliferan una serie de falsificaciones de Winsun. De tal manera que al cabo de los años, en concreto en 2013, Hero Group decide poner otra vez en marcha la marca Winsun y pasa la fabricación a otras factorías. En concreto lo pasa a dos. Una es Shanghai Green Stationery, que es, tiene como nombre de marca la marca Victo y como marcaje en los plumines Wing S. Y por otro lado, hay una filial que se creó en 1986 que se llamaba Winsun Educational. Esta filial de Xinhua, este Winsun Educational, tenía como logotipo pues lo que vemos aquí, que es una pluma encerrada en un círculo. De esta manera, pues en el año 2013, Victo, que por así decirlo es la más innovadora, empieza a sacar modelos muy curiosos con mecanismo de
carga poco vistos, como son el vacuumático o el vacuum filler. Y la otra marca, VSE, pues sigue fabricando también, también plumas. Hoy en día ya no tengo muy claro qué producción va a Victo y qué producción va a Wing Educational. En concreto ahora veremos que este plumín, cuando empieza a fabricarse, claramente lleva el marcaje de Wing Educational, pero la unidad que tengo yo, el plumín, es Victo. Así que ya os digo, no tengo muy claro qué parte de la producción. Por ahí he visto que según empezaba el dígito iba a una marca, iba a otra, pero yo ahora mismo ya no tengo claro. Estas 3000, que son, por así decirlo, la gama baja, en principio iban a Wing Educational, pero ya os digo que el plumín que lleva esta es Victo. Bueno, pues no me enrollo más y empezamos a ver la pluma. Vamos a abrirla, es una pluma que abre a presión. Y vamos a ir viendo detalles. Se puede desenroscar, como no puede ser de otra manera. El cuerpo es de plástico y tiene, al igual que la prera, pues un pequeño tope aquí abajo, un final que puede ser de varios colores. Tiene también un anillo metálico. En principio yo no he visto que se pueda desmontar, aunque evidentemente irá montado a presión, de alguna manera igual se puede desmontar. He leído algunos sitios que hay gente que ha intentado hacerla cuentagotas. A mí no me queda muy claro que esto sea estanco, pero bueno, y tampoco lo he probado. Este final se puede encontrar en varios colores. Esta sería la humo o la transparent black, como dicen, que a mí me resulta la más neutra y quizá la más bonita. Si pasamos al convertidor, sería un convertidor de muy buena factura, es un convertidor transparente, a diferencia de las primeras 3003 que tenían esta parte en plástico. A mí este convertidor me gusta más, tiene esta pieza metálica, tiene el agitador por dentro, que funciona muy bien para que la tinta no se quede pegada. Es un convertidor muy suave, de un labio simple. Aquí abajo no lleva ningún anillo de refuerzo, pero bueno, es una pluma que vale 3 euros, tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿no? En cuanto a lo que es el tamaño de la pluma, he estado haciendo algún tipo de pruebas de compatibilidad y hay cosas curiosas, la verdad. Si probamos en esta pluma, en esta sección, mejor dicho, si probamos los cartuchos de Lamy, van perfectos. Si probamos lo de Parker, también va muy bien. El convertidor Lamy va perfecto y el convertidor Parker entra muy ajustado. Y al revés, si lo que hacemos es el convertidor este que lleva la pluma Wing, si lo probamos en una pluma Lamy, va muy bien, pero si lo probamos en una pluma Parker, queda muy suelto. Así que aquí ya hemos hecho un poco la visión de la compatibilidad de lo que sería el cartucho y el convertidor con esta pluma. Si vemos ahora la sección, tenemos que viene con un alimentador transparente, que es muy bonito. Tiene aquí un anillo que en principio no se puede sacar y aquí tiene otro anillo metálico. El alimentador transparente es prácticamente idéntico al de la Pilo 78 y entiendo que también a la Prera, aunque yo la Prera no la tengo. Es algo diferente a la MR. Y el plumín, como podemos ver aquí, pues viene marcado Wing S, Super Quality y en este caso EF. Es un plumín con alas y es un plumín que tiene orificio de ventilación. Ya os digo, está marcado en extra fino, pero se puede conseguir también en fino. Vamos a ver ahora una pequeña prueba de una comparativa con los plumines y con los alimentadores de la Pilot, la 78G. Como veréis, es prácticamente idéntico el alimentador y el plumín. En este caso, pues han intentado, creo que copiar la Wing S, intenta copiar el marcaje de Pilot.
También dice Pilot Super Quality, debajo dice Japan, lógicamente Winsun no puede decir Japán porque están hechos en China, y luego viene lo que es el tamaño del plumín, en este caso es un M y en este es un F. Os lo comparo aquí por si se ve bien, son prácticamente iguales. Y ahora vamos a proceder a compararlo con una MR, que como veréis es algo diferente. Esto sería el alimentador de la MR, es un poquito distinto, se parece mucho, pero es un poquito distinto. El plumín, pues es algo, parece algo más estrecho, el de la MR, y ya el marcaje viene fotograbado en vez de estampado. Yo diría que en todos los casos estamos hablando de alimentadores del número 5, pero yo no he hecho la prueba, no los he quitado. Vienen bastante justos, yo no los he quitado. He leído en internet un poco de todo, gente que lo ha intentado, gente que lo ha conseguido, pero yo diría que con la 78G es prácticamente el mismo diámetro, pero la MR se va. No sé si serviría el plumín, pero el alimentador tiene pinta de que no. Bueno, pues llegados a este punto, seguimos revisando la pluma. Tenemos el capuchón. Este capuchón lleva una manga traslúcida por aquí, por el interior, que está atornillada con este remate metálico, que es donde veíamos que estaba escrito lo de vida eterna. Y tiene también una especie de anillo aquí de color humo a juego con lo que es el que tiene la parte baja. Esta manga de plástico tiene aquí 4 resaltes, 1, 2, 3 y 4, y esos 4 resaltes son los que hace que cierre. Ahí se produce el cierre, como podéis ver. Una vez que pasan los 4 resaltos, este anillo produce el cierre. Lo sacamos, no sin dificultad. El clip, en este caso, veis que tiene una perforación, que yo creo que estas son las que hace Victo, porque las otras, las de WS, la de Winsun Educational, los clips son absolutamente lisos. Es un clip con muy buen muelle, de buena factura, y que está rematado por debajo para que no arañe. Tenemos aquí un anillo metálico, que en algunos sitios he visto que se puede sacar. Yo no lo he intentado y desde luego a mí no me sale. El cierre se hace en esta parte, no se hace aquí, con lo cual no tendría por qué salir, pero bueno, es posible que en algún momento a alguien se le pueda salir. Si os parece, vamos a hacer la prueba de las medidas y pasamos ya a la prueba de escritura. Mirad, vamos a coger una pluma como siempre referencia y las medimos. Esta pluma, la 3003, es un poquito más larga por lo que he podido ver que la Pilot Prera, y creo que es de agradecer porque la Prera es un poquito pequeña, por lo menos para mi gusto. Bueno, pues vamos a las medidas. Esta pluma cerrada mide 134 milímetros, es un poquito más corta que la Lamy Safari. Si la abrimos, esta pluma mide 121 milímetros, también un poquito más corta que la Lamy Safari. Si ponemos el capuchón para escribir o posteamos, esta pluma se nos va a 152 milímetros. Es un muy buen tamaño, aunque es un poco más pequeña que la Safari. Y en cuanto al grosor, pues tenemos 12 milímetros. La boquilla en la parte más ancha serían 11 y en la parte más estrecha serían 9,5. Y en cuanto al peso, pues es una pluma muy ligera, son 17 gramos. Bueno, pues sin irnos mucho más allá, vamos a cargarla con esta tinta, con la Pelican 4001 en rosa. Me da un poco de reparo la Pelican 4001 porque es una tinta que tira seca y con un extra fino chino, pues yo no sé, pero bueno, vamos a jugárnosla un poco. La vamos a cargar y hacemos la prueba de escritura. Bueno, pues como veréis, la tinta rosa de Pelican es una verdadera preciosidad.
Da gusto ver los juegos de luz que hace con el... Y si os fijáis, el agitador funciona de maravilla, o sea, impide que en ningún momento se quede la tinta cogida en la parte de arriba y produzca una falta de alimentación. Se puede escribir con ella posteada, ya veis que el posteo es muy seguro, o también se puede quitar. A mí, como normalmente me gusta escribir sin el capuchón, pues lo voy a hacer así. Estamos haciendo una prueba de una pluma Wing Sung. El modelo es el 3003, que sería una versión de la 3008, aunque no son iguales, la verdad, son diferentes. Pero sería una alternativa a la 3008 con cartucho y convertidor. En este caso tiene un plumín extra fino. Es un plumín de chapa de acero. Y hay una alternativa en F. Es una pluma de cartucho o convertidor compatible, yo diría, para ser 100% compatible con Lamy. Y dudoso con Parker. El sistema de cierre es a presión. Y tiene un sistema de funda interior para evitar el secado. Bueno, pues llegados aquí, vamos a hacer unas muestras de escritura, pero antes vamos a hablar de la tinta. La tinta es una Pelikan 4001 y en este caso es el rosa. Vamos a hacer unas pruebas de variación del trazo. Si no presionamos y si presionamos, vamos a hacer las pruebas de los 8 verticales y también de los horizontales. Podemos hacer también escritura hacia arriba y hacia abajo, lógicamente un pelín más ancha hacia abajo. Vamos a hacer también una escritura más inclinada para ver si conseguimos una variación mayor y efectivamente la conseguimos. Y podemos hacer también una prueba de escritura sin presión, simplemente arrastrándola tanto adelante como hacia atrás. Vemos que escribe bien, hacia atrás y hacia adelante. Y creo que nos quedaría ver la prueba de la humedad. Tiene bastante buena humedad para ser un extra fino y para estar tirando de Lamy. Vamos a hacer también un poquito de escritura rápida. Nada, ningún fallo. Y algún número.
Vale, pues no sé si nos queda algo más. Yo creo que ya no nos queda mucho más que hacer. Bueno, sí, la escritura invertida. Vamos a ver. Aquí ya sería un ultra extra fino. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Y yo creo que hay que hacer, como siempre, una pequeña, bueno, pues un punto y final, ¿no? Una valoración. Vamos a ver, esta pluma yo la conseguí por menos de 2 euros y ahora creo que está en 3. ¿Qué tiene bueno? Pues yo creo que tiene bueno que está muy bien hecha. ¿Qué tiene malo? Pues que es una copia de la Pilot Prera. Pero de verdad es que por 3 euros, pues no sé. Yo la tengo hace ya, yo diría que 2 años o quizá algo más. No tiene ninguna raja, no, los cromados no se han puesto feos en ningún caso. Aquí tiene un tornillo que no sé si a lo mejor al quitar la tapa esta pues presentaría algún tipo de degradación o de oxidación, pero bueno, pues es que tampoco me ha hecho falta quitarlo, desde luego no se ve nada anómalo. Por 3 euros, pues bueno, pues no sé qué deciros, o sea, yo me haría con una. La hacen en más colores, a ver si me acuerdo de todos los colores que hacen. Me parece que aparte de este color humo, la hay en un color azul, en un color verde, en un color rosa, que tampoco debe ser nada feo, y en un naranja. El plumín, pues ya veis, es un número 5, pero no es estándar, con lo cual habría que tener cuidado si lo que queremos es el tema de compatibilidad. No os puedo decir mucho más, no tiene nada feo esta pluma está muy bien por el precio que tiene, escribe muy bien si os gusta el fino y si os gusta el extra fino, pues ya veis que tampoco es un extra fino, es una pluma que tiene un flujo generoso, yo no la he tocado en absoluto y vamos, yo creo que no tiene mayor pega que, pues eso, que imita un poco a la Pilot Prera. Vamos a dejar aquí el vídeo. Como siempre, agradeceros a todas las personas de habla hispana. No voy a hablar de todos los países porque seguro que me olvido de alguno y no me quiero olvidar, pero os agradezco a todos, tanto que me sigáis como que apoyéis el canal y como siempre, pues si le queréis dar un like o suscribiros, pues sois bienvenidos a esta casa que es la vuestra. Pues hasta aquí el vídeo. Un saludo.